Fernando Sánchez Dragó. Yo creo que poco podemos decir de Fernando porque es una persona extraordinariamente conocida. Lo que estamos ya entrados un poco en edad, pues lo conocemos más todavía. Yo lo conocí hace 30 años, él posiblemente no se acuerde de mí, pero hace 30 años coincidimos en una emisora de radio, en una jornada literaria en Ellín. Y bueno, pues a mí me dejó maravilloso porque es una persona que comunica muy bien. Como sabéis, estudió literatura y filosofía en la Complutense. Ha sido una persona que ha luchado muchísimo por las libertades de nuestro país. Estuvo encarcelado 1 año y medio, estuvo exiliado 6 o 7 años también por luchar contra el régimen franquista. Y bueno, es autor de, como sabéis, muchísimos libros y ensayos. Habitualmente sale en medios de comunicación, en tertulia. Bueno, ¿qué vamos a decir que no conozcamos? Fernando, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Adelante, Fernando. Buenos días. Ante todo, si me lo permitís, esto no estaba previsto en mi intervención, un pequeño consejo. Después de pronunciar prolongadamente, como lo habéis hecho vosotros, un mantra, el más sagrado de todos los mantras, que es la sílaba Aum, no aplaudáis, porque rompéis las vibraciones de ese mantra. Curiosamente, el Om, Aum, procede del himno con el que los egipcios saludaban al dios Amón. Amón, Amón, Amón. Así se llega al Om y así se llega también al Amén, Amén, Amén de los cristianos. Son mantras. Los mantras son palabras sagradas. Son palabras sagradas porque inducen, si se repiten en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la forma adecuada, estados modificados de conciencia. Por ejemplo, las jaculatorias. Jaculatoria sería la palabra española para designar lo que en sánscrito se llama mantra. Las jaculatorias de la religión cristiana, ora pro nobis, Kyrie eleison, todas esas frases en latín que antiguamente, porque ahora ya no lo hace casi nadie, se pronunciaban al hilo de los misterios del rosario o en la penumbra de las capillas situadas dentro de las iglesias, están calculadas perfectamente para que durante ellas se exhale más oxígeno del que se inhala, con lo cual va disminuyendo la proporción de oxígeno y aumentando la proporción de anhídrido carbónico del cuerpo y aparecen esos estados de conciencia. De tal manera, en fin, para decirlo de una manera un poco bromista, que una viejecita que está agazapada en una capilla de la Virgen, sumida casi en la oscuridad en el interior de una catedral, y tiene delante la Virgen y empieza a decir ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, al final le parece que la Virgen le guiña un ojo. Bueno, querría abrirme de capa citando una frase de Buda. A ver dónde está. La encontraré. Página 59. En realidad, si yo digo una frase de Buda, estoy diciendo una barbaridad, porque Buda no dejó escrito nada. Quienes sí escribieron, Buda prácticamente no despegó los labios. Bueno, sí los despegó en discursos siempre orales, pero Buda, como todos los grandes maestros, han sido siempre maestros orales, nunca maestros por escrito. Han sido los discípulos de Buda los que poco a poco fueron elaborando pues, lo que se entiende por el canon budista. Y en ese canon budista figura, y lo digo, cito este párrafo, porque al fin y al cabo, hablando de la muerte, como lo vamos a hacer hoy aquí, estamos adentrándonos en un territorio que ha sido sobre todo el territorio característico de las religiones, en la historia de la cultura, de todas las religiones, las monoteístas y las politeístas, las chamánicas y las no chamánicas, las de Oriente y las de Occidente. Pues bien, en el canon de Buda se lee lo siguiente: no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone,
cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan. No creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano, tampoco a mí. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Al hablar de la muerte, a mí me gustaría empezar diciendo que ni tengo deseo de morirme, ni tengo prisa de morirme, pero tampoco tengo miedo de morirme. El título que yo he puesto a esta charla es un título que procede de un poema de Juan Ramón. El poema de Juan Ramón se titula El viaje definitivo y dice: y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Con esto viene a decirnos Juan Ramón algo que también es lo que yo quiero deciros, y es que la muerte no existe. La muerte no existe porque la vida es inextinguible. La Bhagavad Gita, ese fragmento del Mahabharata, que es el evangelio mayor del hinduismo, dice taxativamente: lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede llegar a ser. De tal modo que tras nuestra muerte la vida va a seguir. Y también nosotros incorporados a esa vida, que es lo que los antiguos, lo que los paganos llamaban anima mundi, el alma del mundo. Aquello a lo que Dante, al final de la Divina Comedia, se refería cuando decía: la amore che il sol muove e le altre stelle, el amor que mueve el sol y las estrellas. A mí en cierta ocasión, hace muchos años, hablando con un amigo, yo, como mucha gente, seguramente también como muchos, si no todos vosotros, os habéis planteado alguna vez qué van a hacer con mi cuerpo después de que me muera. ¿Lo quemamos, lo llevamos a un crematorio, lo incineramos o lo enterramos? Y yo la verdad es que en aquel momento, seguramente imbuido, bueno, pues por las experiencias, muchas de ellas de muerte y resurrección, vividas en Oriente, vividas en la India, vividas a orillas del Ganges, vividas en Benares, optaba por la cremación. Sin embargo, y con esto tampoco estoy intentando convenceros de que no os creméis y de que os enterréis, simplemente aquel amigo de repente me dijo: bueno, quemarse está bien, pero enterrarse, tú vete a una estepa, vete a una meseta, por ejemplo, a esa estepa, a esa meseta que se divisa desde las ventanas de mi casa en ese puebluco soriano en el que paso gran parte del año, Castilfrío de la Sierra, y verás que donde hay un árbol, allí debajo hay un muerto. El muerto ha fecundado, ha fertilizado, muerto que puede ser un ser humano, pero lo más probable es que sea sencillamente un animal. Ha fecundado, ha fertilizado, se ha convertido en semilla de la vida que sigue. Yo necesitaría muchísimas horas para, en fin, explicar aquí lo que quiero decir sobre la muerte, y necesitaría muchísimas horas porque creo que el hecho más importante de la vida, paradójicamente, es la muerte. Debido a ello, pues he dedicado mucha atención, he dedicado muchas reflexiones, he dedicado muchas lecturas, he dedicado muchas experiencias y he dedicado también buena parte de mis libros. Tengo nada menos que 8 libros, entre los 44 que llevo escritos, 8 libros que están, si no específicamente dedicados solo a la muerte, pero sí a los que se presta mucha atención a eso que llamamos muerte. Decía el poeta italiano Petrarca, en lo que muchos consideran el endecasílabo más hermoso de toda la historia de la lengua italiana, decía: un bel morir tutta una vita onora. Una bella muerte honra toda una vida. A mí me gusta volver ese verso del revés y decir: un bel vivir tutta la morte onora. Una hermosa vida honra también la muerte. Con esto quiero decir que hay que aprender a nacer y que hay que aprender a morir.
porque el nacimiento y la muerte son la primera y la última estación de eso que llamamos vida, vida terrestre, vida carnal, vida corporal, vida tangible. No estoy hablando ahora de la posible vida después de la muerte o de la posible vida antes de la muerte. Por cierto, a propósito de la vida antes de la muerte, y puesto que aquí muchas personas, otros ponentes van a hablar seguro, en fin, de todos estos fenómenos de la vida después de la vida, el libro de Raymond Moody, todas esas famosas experiencias del túnel, del espíritu de luz, del retorno o el no retorno, aquí abajo, a mí me gustaría señalar la importancia no ya de la vida después de la vida, sino de la vida entre las vidas. Hay un libro que no sé por qué no se ha publicado en España, sí se ha publicado en español, está publicado por la editorial Planeta, pero en sus filiales iberoamericanas, no aquí en España, que se llama precisamente así, La vida entre las vidas, que es lo que los tibetanos llaman el bardo, en su libro tibetano de los muertos, en su bardo Todol, y al cual pues un profesor de psiquiatría y neurofisiólogo de la Universidad de Toronto, el profesor Wheaton, ha dedicado mucha atención y es precisamente el autor, en colaboración con un periodista, de este libro. En la vida entre las vidas, en ese periodo, el periodo que transcurriría entre una vida y la posterior reencarnación, es cuando, debidamente aconsejado por los llamados señores del karma, una persona decide en quién va a encarnarse, a reencarnarse, en función de lo que sean sus necesidades de desarrollo y de crecimiento espiritual. Eso es lo que explica que haya personas que elijan, o bien que se vean más o menos obligadas, aconsejadas por los señores del karma, a reencarnarse a lo mejor en formas de vida doliente, en enfermos, en gente pobre, en gente que va a pasar por la vida sufriendo. Intentar remontarse, y puede hacerse, y yo lo he hecho, y yo he dirigido algunos talleres al respecto, a la vida entre las vidas, es altamente significativo, altamente pedagógico para averiguar por qué estamos aquí reencarnados, no en otra persona, sino en la persona que somos. El nacimiento, primera estación de la vida terrenal, es una explosión. Efectivamente, el embrión, y si digo embrión es porque estoy absolutamente convencido, podría decir incluso óvulo, podría decir incluso espermatozoide, porque estoy absolutamente convencido de que la vida empieza en el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoo. Lo digo respecto a ese genocidio tan en boga en nuestro siglo, y sé que mi afirmación puede resultar altamente polémica, que es el aborto. En la India, por ejemplo, se mide el nacimiento, la edad de las personas, no por el momento en el que han nacido, sino por el momento en el que han sido concebidas. De tal forma que yo tendría ahora, no la edad que tengo, son ya 81 años, sino 81 años y 9 meses. 10, a decir verdad, porque tengo 81 años desde hace un mes. Y todos vosotros tendríais también 9 meses más de los que vuestro certificado, vuestra partida de nacimiento dice. Pues bien, yo creo que a partir de ese momento en el que un óvulo es fecundado por un espermatozoo, se pone en marcha un mecanismo, que es el de la vida terrenal, y se produce una explosión. Poco a poco, ese espermatozoo, ese óvulo, ese embrión, ese feto, ese nascituro, se va abriendo paso a través de un túnel, que son las interioridades del aparato genital de la madre, el útero, la vagina, todas estas cosas, hasta que de repente se abre al mundo exterior. Curiosamente, es un proceso análogo al que nos van a contar a propósito de la vida después de la vida, el túnel, la luz y alguien que nos está recibiendo, alguien afectuoso, alguien luminoso, alguien blanco, por así decir. El niño que nace en condiciones normales, efectivamente atraviesa unas zonas de oscuridad, se va abriendo paso lentamente entre paredes angostas, forcejeando, pugnando, luchando, y de repente sale a un mundo exterior en el cual hay luz y en el cual suele haber un ser afable, un ser luminoso, que puede ser el médico o la doctora, que puede ser una enfermera, que puede ser una comadrona, que puede ser la madre, que puede ser el padre, que lo recibe y lo acoge en sus brazos. Desde ese punto de vista y de lo que
va sucediendo a lo largo de ese proceso, me gustaría también hacer una observación de la que no puedo estar seguro, pero de la que sospecho que podría estarlo y que también puede resultar altamente polémica. En ese proceso del nacimiento, es decir, en esa explosión a la vida, el niño está ya aprendiendo a morir. Y si digo que está aprendiendo a morir es porque de lo que me propongo hablaros hoy aquí es del aprendizaje de la muerte a lo largo de la vida, no tanto de la muerte considerada en sí misma. Está aprendiendo a recorrer ese mismo camino que, según nos cuentan Raymond Moody y tantos otros médicos, a través de todas esas experiencias de vida después de la vida, vamos a tener que recorrer en el momento en que muramos. Es decir, nuevamente nos vamos a ver en un proceso que ya no será de explosión, sino de implosión, en un proceso inverso, pero al mismo tiempo paralelo, por el cual nos adentraremos en un túnel oscuro, y desde allí llegaremos a una zona de luz donde alguien, un ser querido, un ángel, una divinidad, quien sea, nos recibirá. Si sustraemos al niño a su nacimiento normal, lo estaremos privando de ese aprendizaje de la muerte que quedará inscrito en su subconsciente para siempre en el momento de nacer, si ha nacido de la forma natural. Y seguramente ese niño que ha nacido a través de la cesárea, ahora tan de moda, no de moda solo por una necesidad, en cuyo caso es perfectamente ética y legítima, sino por capricho, para no pasarlo mal, pues ese niño probablemente le costará más trabajo morir de lo que le costará a las personas que hayan nacido de otra manera. Y lo que digo de la epidural, lo diría también, de la cesárea, lo diría también de la anestesia epidural. Ese niño nace medio anestesiado, nace un poco bobo, un poco atontado, un poco atontolinado y por lo tanto difícilmente incorporará las enseñanzas de esa experiencia a su subconsciente individual. Yo he tenido mi cuarto hijo hace muy poco tiempo. Mi cuarto hijo, Aquela, ha cumplido el día 16 de septiembre 5 años y con él viví una experiencia realmente extraordinaria. Yo había tenido 3 hijos con anterioridad. Mi hijo mayor tiene 58 años, luego está mi hija Yanta, que seguramente muchos la conoceréis porque es periodista y escritora como yo, y que tiene 48, luego tengo otra tercera hija que tiene 38 y luego tengo este hijo que acaba de cumplir 5 años. Yo nunca había visto nacer a mis hijos, en primer lugar porque en aquella época no se nos permitía a los padres ver nacer a los hijos, y en segundo lugar porque a mí, como a casi todos los varones, pues hombre, me impresionaba, me estremecía, me atemorizaba un poco la posibilidad de asistir a ese acto que es el parto, que lo pintan de una forma muy dramática. Sin embargo, mi mujer, la madre de Aquela, se empeñó, fue ella, no fui yo, se empeñó en nacer en casa, en que el niño naciera en casa, no en un hospital, y en que naciera sin asistencia médica, acompañado únicamente pues, por 2 matronas, por 2 comadronas. Yo la verdad es que intenté disuadirla, porque además yo le decía, vamos, si el niño nace en casa y pasa algo, me va a echar a mí todo el mundo la culpa. Van a decir, ya está Dragó con sus budismos, con sus orientalismos y con sus extravagancias. Pero en fin, no atendió a mis deseos, no atendió prácticamente a los deseos de todo el mundo que le aconsejaba que no hiciera eso, se empeñó y fue una experiencia fantástica. Aquela nació en casa, nació en el salón, con Naoko, su madre, sentada en el diván, con las 2 comadronas delante, con 4 gatos que contemplaban, los 3 gatos varones más bien distraídos, pero la única gata hembra con profundo interés, todo aquello, y con mi hija Yanta, con mi nieta Caterina y conmigo al lado. Y es la primera vez que yo veía nacer a un niño. Y fue una experiencia realmente muy, muy emocionante y en donde además cobré conciencia de que estas cosas polémicas acerca de la cesárea y de la epidural, que con la mejor intención del mundo acabo de deciros, pues tenían fundamento. Llegó un momento en que de repente empezó a aparecer la cabecita de Aquela.
Y entonces, tengo que decir que allí no hubo ni gritos, ni hubo sangre, en fin, ni hubo nada dramático. Quizá porque la madre de aquel, al ser japonesa, tenía un espíritu samurái y verdaderamente conseguía enfrentarse a esos dolores del parto con la misma templanza con la que el samurái se enfrenta al harakiri. Y al final de esta charla hablaré un poquito del samurái y de su harakiri, que es también una forma de morir. Bien, el caso es que apareció, como digo, en un determinado momento la cabecita del niño, que aparecía y desaparecía, cada vez un poquito mayor, y entonces una de las matronas me dijo: tócalo, Fernando, un niño nunca olvida la primera mano que lo ha tocado. Y lo hice. Y estoy convencido, dado en parte a la muy peculiar relación que se ha establecido entre ese hijo y yo, que efectivamente mi mano, la imposición de mano, como sabéis, es una de las formas tradicionales de curación por el espíritu y de transmisión del espíritu, fue incorporada a esa trama interior de su noscete ipsum, que es el inconsciente. Querría, sin embargo, antes de adentrarme en ese aprendizaje de la muerte, que por lo tanto forma parte de la vida, decir un par de palabras muy ligeras sobre los otros temas que sin duda van a tocar mis compañeros en este encuentro, en este congreso sobre la muerte. Realmente todo lo que yo diga y todo lo que digan ellos y todo lo que han dicho los sabios y los no sabios y todo lo que vosotros hayáis podido pensar, imaginar, desear, temer, etcétera, acerca de la muerte, bueno, es una hipótesis. La única forma de saber realmente qué es lo que pasa después de la muerte y si hay vida después de la muerte, pues hay que morirse. Y hasta ahora, díganos lo que nos digan algunas sagradas escrituras, vuelvo a las palabras de Buda: nadie ha vuelto de la muerte. Los milagros no existen. Y los milagros no existen porque si los milagros existieran, bueno, los milagros presupondrían la existencia de Dios. Nadie ha demostrado la existencia de Dios, pero vamos a suponer que Dios efectivamente existe. Entonces, si Dios existe y ha creado el mundo, ha creado las leyes físicas, ha creado las leyes químicas, ha creado las leyes mecánicas, ha creado las leyes de la naturaleza. Es decir, las leyes son la constitución, por así decir, de la divinidad en el universo. Entonces sería absurdo suponer que pueda producirse un milagro, es decir, un quebrantamiento de las leyes naturales, porque sería algo así como si Dios estuviera violando sus propias leyes. Para traerlo al territorio de lo más reciente, sería algo así como si Rajoy hubiera decidido no aplicar la Constitución. Por cierto, de la misma forma que Rafa Campillo lo ha hecho, yo también quiero dirigir un saludo a todas esas personas catalanas, residentes en Barcelona, o en Tarragona, o en Gerona, o en Lérida, y digo Gerona o Lérida porque estoy hablando en español y no en catalán, que han decidido no venir en el último momento. Y les diría algo que también voy a repetir en el curso de esta intervención. Les diría una frase de Krishnamurti que vale también para la muerte. La frase de Krishnamurti, que quizá me hayáis oído decir muchas veces, porque la repito a troche y moche, dice: haz lo que temes y el temor desaparecerá. Os aseguro que esta fórmula es mano de santo. No hay que tener nunca miedo a nada. En cuanto tengáis miedo a algo, hacedlo y veréis cómo ese miedo carecía de fundamento. Sin duda alguna, si esas personas que han renunciado en el último momento, atemorizadas por una situación difícil, la que se está viviendo en Cataluña, hubieran arriado el temor y lo hubieran hecho, estarían aquí tranquilamente, bueno, disfrutando de esta reunión y de esta amistad de la que estamos disfrutando todos. Como digo, he dedicado muchísima atención a lo largo de mi vida, que es una vida ya muy larga también, al fenómeno de la muerte, y he llegado a la conclusión lógica, conclusión científica, no conclusión fideísta, no conclusión de fe, no conclusión de adscripción a una determinada religión, de que de todas las teorías, de todas las doctrinas, de todas las hipótesis que se han ido esgrimiendo para responder a los grandes misterios, qué es la vida, qué es la muerte, quiénes somos, de dónde vamos, a dónde venimos, la más lógica, por extraño que pueda parecer, es la de la reencarnación, es la del karma.
es la más lógica, es lo que explica un montón de problemas y un montón de misterios a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, la respuesta cristiana a esta hipótesis, también el cristianismo primitivo también fue reencarnacionista. Fue lo que se llamaba la metempsicosis, es decir, el alma se encarnaba efectivamente en otras formas de vida después de un determinado periodo post-mortem. Luego, bueno, pues por una serie de luchas doctrinales entre los obispos de Nicea, de Calcedonia, del siglo III, del siglo IV, etcétera, se optó por poner freno a la teoría de la reencarnación. Yo creo que la reencarnación existe e incluso, bueno, yo he dirigido o he participado como sujeto pasivo y sujeto activo en varios talleres de reencarnación y estoy absolutamente convencido de que me he remontado a varias vidas anteriores. Naturalmente este tipo de experiencias son experiencias inefables y por lo tanto yo no puedo demostraros ni a vosotros ni a nadie que he estado en vidas anteriores, simplemente yo lo sé. Yo sé que he estado en ella y nadie podrá convencerme nunca, por ejemplo, de que yo en estos momentos no estoy en el Palacio de Congresos de Albacete pronunciando delante de todos vosotros esta charla. Curiosamente, en esas reencarnaciones en las que me fui llegando a vidas anteriores, cada vez más anteriores, bueno, la primera vez esta era relativamente cercana, yo era cura. Era cura en un monasterio del siglo XIX, un monasterio, si lo viera, porque lo mismo sigue por ahí, en alguna parte del mundo. Estaba en lo alto de una montaña, rodeado por un pueblo que estaba en la base de esta montaña. Era una especie de monasterio fortificado, como lo eran antiguamente los monasterios, ¿no? Y era expulsado del monasterio. Era expulsado del monasterio, no estaba muy claro en la experiencia de reencarnación o de preencarnación, más bien, porque son experiencias, hombre, un poco nebulosas. Uno no las ve como se ve una película en un cine cualquiera, ¿no? Las ve de forma más borrosa, y entonces no estaba claro si me expulsaban por un lío de faldas, por una pugna doctrinal, una pugna teológica, una pugna filosófica con el padre prior del convento. Probablemente por las dos cosas. Sea como fuere, esa fue la primera experiencia de reencarnación que tuve. Pero ya luego me fui yendo cada vez más atrás, cada vez más atrás, cada vez más atrás. Yo no me reencarné como suele pasar, como Shirley MacLaine en Cleopatra y en cosas así. No fui Napoleón, no fui emperador, pero fui en una tribu negra, una tribu del África subsahariana, como se dice ahora. Bueno, pues era un caudillo que volvía a la tribu después de haber entablado una batalla con algunas tribus cercanas y era recibido por mis compañeros de tribu y aclamado por entre las chozas. Fue una experiencia realmente también, bueno, muy significativa porque yo siempre me he considerado un guerrero. Así que eso explicaba también bastantes cosas de mi idiosincrasia actual. Y ya poco a poco me fui yendo cada vez más lejos y fui chamán en la prehistoria. Y nada, fui chamán en la prehistoria, vivía en la prehistoria con pieles, con diplodocus, con grandesaurios, con todas estas cosas, y todo eso lo viví con extraordinario realismo. Y también, en fin, eso de haber sido chamán, pues explicaría en gran parte mi idiosincrasia actual, de escribir libros en los cuales intento averiguar los principios, los misterios de la vida y de la muerte, y en definitiva por lo que estoy ahora aquí hablando delante de todos vosotros. Pero luego me fui más lejos aún, fui animal. Porque en la cadena de las reencarnaciones lo lógico es que hayamos ido pasando por lo geológico, por lo botánico, por lo zoológico, hasta llegar a lo humano y después sabe Dios a qué, a lo mejor a lo divino. Entonces fui lobo. Y también fue una experiencia extraordinaria y también fue una experiencia que revela mi idiosincrasia actual, la que tengo ahora, porque yo soy muy lobuno, yo soy muy gatuno. Ya sabéis que el gato es mi animal favorito, que vivo rodeado de gatos, que he escrito incluso un libro, una novela, que es también una novela sobre la muerte, porque está dedicada a la muerte de un gato, de mi gato Soseki, y a mi hijo lo he llamado Aquela, y Aquela es el nombre del lobo jefe de la manada que acogió a Mowgli en el libro de la selva, cuando Mowgli se perdió en ella y fue amamantado por la madre loba, y vivió con Balú y con Bagheera y con Kao, en fin, y toda esa historia que hemos leído o que hemos visto en el cine.
todos deberíamos, esto es una enseñanza chamánica, no en balde fui chamán en aquella vida anterior, todos deberíamos buscar lo que los chamanes llaman nuestro animal de poder. Todos tenemos un animal de poder, que es nuestra naturaleza. El hombre es hijo de dos padres o de un padre y una madre, no solo el padre y la madre biológicos, sino que es hijo por una parte de la naturaleza. Todos somos animales, todos somos mamíferos en el caso de los seres humanos, es decir, todos estamos sujetos al mandato de la naturaleza, y luego somos hijos también de lo artificial. Lo artificial es la cultura, es la historia, son los usos y costumbres, en fin, es todo esto que nos rodea. Pero a menudo lo artificial lleva a olvidarnos de la dimensión natural, que es anterior a la artificial, más fuerte y más inapelable e inalienable que ella. Pues uno tiene que averiguar, y hay técnicas, hay talleres que se pueden hacer para ello, los chamanes lo hacen continuamente, cuál es el animal de poder, cuál es la parte natural de vuestra naturaleza, qué animal sois. Yo también he indagado bastante sobre ello y, exagerado como soy, pues he llegado a la conclusión de que tengo 5 animales de poder: el gato, el lobo, el oso, el lagarto y el escarabajo. La verdad es que los 5 animales son animales muy parecidos. Son animales huraños, esquivos, al mismo tiempo cordiales, no son animales venenosos, son animales fieles, leales, animados por un cierto espíritu de justicia, de defensa de su clan, y son animales limpios, son animales ecológicos. ¿Y cuál no sería mi gozo? Yo suelo presumir de que soy el único escritor español vivo que ha pasado a la posteridad, pero no he pasado a la posteridad por el mérito de mi obra. He pasado a la posteridad porque un amigo que estuvo conmigo precisamente en la cárcel en aquellos años a los que se ha referido Rafa Campillo, de guerras antifranquistas, y que ahora es entomólogo en el universo de Gotemburgo, en Suecia, descubrió un nuevo escarabajo en Namibia y entonces decidió ponerle mi nombre. Me pidió permiso. Yo la verdad es que había perdido de vista a Julito Ferrer, lo llamo Julito, que es como lo llamábamos entonces, ahora ya se llamará Don Julio, o como eso se diga en sueco. Se fue a Suecia, se casó con una sueca, se hizo entomólogo, nos perdimos de vista durante décadas, y cuando le dieron el premio Nobel a Cela, yo me fui con Cela a Estocolmo, y entonces allí me enteré de que andaba Julito Ferrer pues por Suecia. Conseguí a través de la embajada localizarlo, quedamos, salimos a cenar, volvimos a vernos, reverdeció la amistad, y al volver me escribió una carta diciéndome que estaba poniéndole nombre, que es facultad del entomólogo, al escarabajo de Namibia, y que si le podía poner mi nombre. Yo le dije: hombre, Julio, eso no se pide permiso, eso se da de oficio, vamos, es el mayor honor que la vida me ha conferido. Porque efectivamente mi nombre, el escarabajo, se llama Somaticus Sánchez Dragoi, con el genitivo latino. La I es la del genitivo latino, o sea, Somaticus de Sánchez Dragó, y de hecho he asumido mi condición escarabajil. Si venís al pueblo este de Castilfrío, veréis que hay en la puerta un azulejo que dice: aquí vive Fernando Sánchez Dragó, escritor y viajero, sibaíta y caballero del escarabajo. Me he autonombrado caballero del escarabajo, tengo la veleta de la casa, es un escarabajo, tengo escarabajos por todas partes, disecados, reales, papeles con impresos un escarabajo, pastillas de jabón en forma de escarabajo, ceniceros en forma de escarabajo, en fin, escarabajos por todas partes. Bueno, no deja de ser una señal también del más allá esto del escarabajo, porque todos habréis oído hablar del escarabajo de oro, en fin, ese animal simbólico, mitológico, que está presente en toda la cultura egipcia. Y bueno, la gente cree que es un escarabajo. No, el escarabajo de oro de los egipcios no es un escarabajo. El escarabajo de oro de los egipcios era como ellos llamaban, el copete dorado, a veces sería de oro, otras veces no, pero en cualquier caso era dorado, que remataba el obelisco que estaba y está todavía plantado delante de los templos egipcios. Entonces, cuando las muchedumbres de peregrinos llegaban al templo desde lejanas tierras, y allí
cuando iba a amanecer salía el hierofante para recibirlos, en ese momento el primer rayo de sol golpeaba el copete del obelisco y parecía como si aquello fuera un escarabajo que se echaba a volar por el reflejo del rayo del sol. Y entonces era cuando la gente decía Amón, 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 Amén, 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 Om, 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 o bien Ra, 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 que era la palabra de invocación, el mantra de invocación al dios solar, que era Ra. Curiosamente, hasta hace muy poco tiempo, no sé si se sigue haciendo, en los estadios de fútbol, la gente animaba a su equipo todavía diciendo Ra, 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 sin darse cuenta de que estaba repitiendo nada menos que la invocación de los antiguos egipcios al dios solar, Ra. Bueno, pues ese es el escarabajo de oro. Entonces el escarabajo además es un animal que se acomoda perfectamente a la figura del escritor. Es un animal curioso, es un animal que corretea, es un animal que pone en comunicación el macrocosmos con el microcosmos, porque es aéreo, macrocosmos, y es subterráneo, se mete también debajo de tierra, microcosmos, y además es ecológico, es limpio. El escarabajo pelotero va acumulando basura y va quitándola de en medio, ¿no? Así que estoy encantado de ser un escarabajo. Es uno de mis animales de poder. No voy a deciros nada del gato porque entonces ya me tiro todo el día hablando. Bueno... es curioso que el escarabajo se llame Somaticus porque en la antigua Grecia, en la Hélade, en el idioma de la Hélade, se decía siempre la frase Soma Sema. Es decir, ¿qué significa? El cuerpo es una tumba. Y a eso mismo se ha referido Rafa Campillo cuando hablaba hace un momento, bueno, de cómo el cuerpo en definitiva no es nada, es algo que se abandona, es algo, en fin, que desaparece, que se pulveriza. Y bueno, yo diría que no se pulveriza del todo, puesto que puede dar lugar a una nueva vida, como he dicho antes, pero no solo, porque el cuerpo también tiene su importancia. El cuerpo también tiene su importancia porque nos sirve para construir el alma. Mi último libro, que se titula Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, lleva 2 citas iniciales y las 2 son muy importantes, me parece a mí, en relación a aquello que hoy nos convoca aquí. Una es de Jung, el famoso psiquiatra y psicoanalista, y dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y para vivir la vida aquí, necesitamos el cuerpo. El cuerpo nos es tan necesario como todo lo demás. Por eso es muy importante, por eso hay que cuidarlo, y por eso los latinos y los griegos decían mens sana in corpore sano. La segunda cita es de Carlos Fuentes, de su última novela, Adán en Edén, y dice: Señor, ayúdame a ganar la juventud con la edad en vez de perderla con el tiempo. De eso trata, en definitiva, este último libro mío. Platón fue el que creó la fábula de El Auriga. En El Auriga nos venía a decir Platón, y esto ha sido recogido por todas las tradiciones ocultistas, esotéricas, místicas de la historia de la humanidad, por Gurdjieff, en época relativamente reciente, sin ir más lejos, nos explicó que el ser humano es como un auriga, y es que va encaramado a una carroza que va tirada por 4 caballos. Esos 4 caballos son el cuerpo, el sexo, el corazón y la cabeza. Hay que aprender a manejar los 4 caballos para conseguir que los 4 caballos nos lleven al lugar preciso, lleven a la auriga al lugar al que la auriga tiene que ir. Quien cuida solo del cuerpo se va a convertir en un deportista olímpico, se va a convertir en una top model, en una mujer muy guapa, se va a convertir en un musculitos de piscina, en un culturista, se va a convertir a lo mejor en un magnate de las finanzas, porque el cuerpo se entiende como lo material, no solo como lo corporal. Está bien, hay que cuidar del cuerpo, pero quien se queda solo en el cuidado del cuerpo, y estamos viviendo en estos momentos en un momento de la fase de la historia de la humanidad en la cual la atención al cuerpo llega a ser casi obsesiva, quien atiende solo a ese caballo se queda convertido para el resto de su vida en una de esas cosas que os acabo de citar. El sexo es también importantísimo, de ahí que yo me haya ocupado mucho a él. Quizá por eso me expulsaron de aquel convento en una vida anterior,
porque el sexo es la energía. El sexo lo conectamos inmediatamente. Cuando alguien dice sexo, piensa en libido, o cuando alguien dice libido, piensa en sexo. La libido no significa sexo, la libido significa energía. Ese es el significado de la voz griega libido, y entonces la energía, una vez más, es lo que anima el universo, l'amore che il sol muove le altre stelle. Entonces, quien aprende a gobernar el sexo y a practicar el sexo como es debido, y aquí podría irme al tantra y a la sexualidad sagrada, y otra vez necesitaría de varios días para exponeros mis opiniones al respecto, el sexo es importantísimo, porque es lo que nos va a suministrar la energía necesaria para todo lo demás, pero si nos centramos solo en el sexo, bueno, pues nos vamos a convertir en enfermos, en eso que se llama el sexo compulsivo, en personas obsesionadas que están exclusivamente, que se pasan la vida entera dedicadas a ligar. Está bien, hay que dominar ese caballo, pero no basta. Ya tenemos 2 caballos. El tercer caballo es el corazón. El corazón entendido como cuna, matriz de los sentimientos y de las emociones. Está también bien. Las personas tienen que ser sentimiento, tienen que ser emoción, pero no pueden ser solo sentimiento y emoción, porque si no acaban convertidos, pues no sé, en lectores de fotonovelas, en animalitos de Walt Disney, en fin, en personas de estas que sonríen a tontas y a locas y que esparcen también lagrimitas a tontas y a locas. Está bien, hay que cuidar el corazón, pero tampoco eso basta. Y luego llega la cabeza. Bueno, es evidente que somos seres racionales y que si nos hemos erguido desde el simio hasta el Homo sapiens es porque hemos aprendido a utilizar la cabeza. Pero también la cabeza tampoco basta, porque si nos ocupamos exclusivamente de cuidar la cabeza, de aprender a gobernar la cabeza, llegaremos a ser escritores, filósofos, intelectuales, científicos, pensadores, políticos, qué sé yo. Seres que creen que todo se puede arreglar con la racionalidad, y la racionalidad no basta ni para arreglarlo ni para explicarlo todo. Y ahí llegamos a la auriga, ahí llegamos al hombre superior, ahí llegamos el hombre que ha aprendido a empuñar las riendas de los 4 corceles que tiran de él, el cuerpo, el sexo, el corazón y la cabeza, y que consigue que esos 4 caballos le lleven ¿a dónde? A él mismo. Una vez más, Juan Ramón Jiménez decía, no corras, ve despacio, a donde tienes que ir es a ti mismo. Este libro mío, El sendero de la mano izquierda, es un código de conducta en el cual yo, en forma de aforismos, de 181 mandamientos, consejos, aforismos, llamadlos como queráis, bueno, intentaba, enseñar una manera de vivir a los lectores. Al final dice, estos 181 mandamientos se encierran en uno: llega a ser el que eres. De eso, y solo de eso, en definitiva, se trata. Casi nadie llega a ser el que es, porque casi nadie aprende a manejar los 4 caballos que le van a conducir hasta él mismo. En todos los santuarios iniciáticos del mundo antiguo, de lo que se trataba era de alcanzar el noscete ipsum famoso, que era la frase que estaba grabada en el dintel de la entrada al santuario de Delfos en la antigua Grecia: conócete a ti mismo. Cuando uno se conoce a sí mismo, está aprendiendo a morir. Cuando uno se conoce a sí mismo, aprendiendo a morir y aprendiendo a vivir, se produce algo que casi, a pesar de que no existan los milagros, podríamos calificar de milagro, porque uno, por una parte, averigua lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, aquello para lo que ha nacido, porque todo el mundo ha nacido para alguien. En el universo no se mueve ni una sola hoja que no esté conectada con las demás y que no tenga un significado en esa armonía preestablecida que el filósofo Leibniz hablaba al hablar del universo. Quien haya tenido un hijo, quien haya tenido 2, quien haya tenido 3 y más aún quien haya tenido 4 como yo, lo que en estos tiempos es una barbaridad, sabe perfectamente que cada hijo es distinto al otro. Que aunque sean del mismo padre o de la misma madre, en mi caso no son de la misma madre, pero tanto monta, no hay 2 niños iguales en el mundo, de la misma forma que quien tenga gatitos o perritos sabe que no hay 2 gatos iguales ni 2 perros iguales. Sabe que todo ser vivo viene al mundo con un carácter, con un destino. Carácter es destino. Carácter y destino, una vez más, en griego
son la misma palabra, carácter y destino. Entonces, quien nace con un carácter, nace con un destino, nace para algo, nace para alcanzar ese destino de acuerdo con su propio carácter. Y para eso hay que conocerse a uno mismo, conocer cuál es tu carácter, conocer para qué has nacido, conocer cuál es tu destino. En el momento en que averiguas cuál es tu destino, tienes que hacer eso, pero es que además quieres hacerlo. Y esa suma del tener que hacer lo que quieres hacer, son dos sumandos que arrojan un resultado. Ese resultado es felicidad, ese resultado es plenitud, ese resultado es serenidad, ese resultado es esa bella vita de Petrarca a la que alude el endecasílabo que he citado antes y que nos conduce también a una hermosa muerte. Yo creo que el ser humano, cuando nace con un germen de alma. No es verdad que todos tengamos alma. Tenemos alma aquellos que hayamos utilizado el camino de la vida a partir de ese germen inicial para construir el alma, manejando sabiamente el cuerpo, el sexo, el corazón, la cabeza y otros factores, seguramente. Cuando uno construye un alma, se convierte en inmortal, ya no hay muerte. Volvemos a la Bhagavad Gita. Lo que es no puede dejar de ser. El alma, por definición, es inmortal. Quien habiendo utilizado la vida o varias vidas, porque a lo mejor por eso hay reencarnaciones, porque para construir el alma, que es una tarea difícil, que es una tarea dura, que es una tarea larga, que es una tarea plagada de tentaciones, de peligros, de riesgos, de dificultades, a lo mejor no nos basta una sola vida, a lo mejor necesitamos varias vidas y de ahí que se nos brinde esa oportunidad de tener varias vidas. Quien haya construido un alma y llegue al momento de la muerte con un alma construida o por lo menos con un alma en fase avanzada o relativamente avanzada de construcción, esa persona ya no se extingue. En cambio, las personas que pasan por la vida, bueno, como marmolillos, sin aprender a manejar ni el cuerpo, ni el sexo, ni el corazón, ni la cabeza, esas personas, cuando mueren, se extinguen. Así que la inmortalidad, la vida después de la vida, en mi opinión, e insisto en que yo no estoy seguro de esto que estoy diciendo, solo lo estaré cuando me muera, no está garantizada para todo el mundo. La muerte tiene que acompañarnos constantemente. Estamos viviendo en una sociedad que huye de la muerte, que oculta la muerte. Yo recuerdo, y no estoy hablando de épocas muy lejanas, estoy hablando de mi infancia, sin ir más lejos, y yo recuerdo que los niños estábamos en los velatorios. Ahora ya no hay velatorios. Ahora agarran al muerto, prácticamente recién muerto, normalmente muere ya en el hospital, no muere en casa, que es donde se debe morir, igual que se deben hacer en casa, agarran al muerto y se lo llevan deprisa y corriendo a esos lugares horribles, impersonales, que son los tanatorios, y ya ni hay velatorio ni hay nada. Yo recuerdo los velatorios como una fiesta. Venían los vecinos, venían los familiares, venían los deudos, venían los amigos, venían incluso los curiosos, ¿por qué no? Y los niños estábamos en los velatorios. Y los velatorios que duraban toda la noche, a veces varios días, se reía, se contaban chistes, se recordaba con cariño, con afecto, a veces con su punto de tristeza, pues cómo era el difunto en vida y lo que había hecho y lo que no había hecho y aquella anécdota, y todo eso constituía también una preparación para la muerte. Ahora la muerte se oculta, se esconde, ¿no? Y de ahí, en gran medida, el miedo a la muerte que cunde en casi todo el mundo. La muerte hay que tenerla presente. Es estúpido no tener presente la muerte. Yo, por ejemplo, quizá lo sepáis, porque ha salido en reportajes, está fotografiado por todas partes, tengo un ataúd en mi despacho. Y la gente entra como yuyu al ver mi ataúd. Bueno, es un ataúd, por lo pronto es un ataúd que encontré en un pueblo abandonado de la provincia de Soria. Es un ataúd pobretón, de madera de pino sin desbastar, y eran ataúdes, allí la gente era tan pobre, que eran ataúdes de velorio, precisamente de velorio, no de entierro. Colocaban al muerto en ese ataúd, lo velaba alegremente todo el pueblo y luego al muerto no había dinero para enterrarlo con el ataúd, lo enterraban a pelo en la tierra, el ataúd se fregaba con lejía y servía para otro muerto y para otro muerto y para otro muerto. Sabe Dios la cantidad de muertos que habrán pasado por mi ataúd. Bueno,
yo con este ataúd no es que tenga una especial afición a lo fúnebre, ni a lo lúgubre, ni a nada parecido. Lo tengo, bueno, he colocado encima del ataúd y alrededor del ataúd, porque todo eso son pompas y vanidades, pues todos los premios, las estatuillas, los diplomas, un montón de ellos que la vida me ha ido concediendo, y a veces pienso en meter en él todos mis libros, pero el problema es que he escrito ya tantos y esos ataúdes son pequeños porque las gentes de Soria eran menudas de estatura que no caben. Con lo cual no puedo meter los libros en el ataúd, pero si no lo haría gustoso. Porque mis libros y los premios y los diplomas y las estatuillas y todo eso sí que es polvo y que no sirve absolutamente para nada. No solo eso, sino que yo, por ejemplo, a mi hijo Aquela, porque tengo ya tumba, no solo tengo ataúd, sino que tengo tumba. La tumba está allí en el cementerio de Castilfrío, que está al otro lado de la iglesia, muy cerquita de mi casa, está en un rincón, todavía no tiene lápida, todavía está cubierta por la hierba, pero he llevado a mi hijo Aquela a que vea la tumba. Cuando todavía tenía 4 años, y le he explicado, mira, aquí papá va a estar cuando se muera, tal, y entonces tú vendrás a traerme flores. Y entonces mi hijo, cada vez que llega un amigo al pueblo, lo agarra de la mano y te voy a enseñar la tumba de papá. Se lo lleva a ver la tumba de papá tan contento y dice, yo le voy a traer flores aquí. Y bueno, realmente me parece que, bueno, que es una bonita manera de enfrentarse a la muerte y de ir quitando poco a poco a tu hijo, en este caso, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte fundamentalmente procede y de ahí que se la oculte, de que nadie ha muerto, como decía antes, y de que entonces pues, no solo tenemos miedo a lo que nos espera en el futuro, que es desconocido, qué sé yo, la guerra nuclear, la independencia de Cataluña, cosas así, sino que tenemos también miedo del lugar de donde venimos y no sabemos cuál era. Perder ese riesgo, perder ese miedo es primordial para curarnos, para recobrar la salud mental. Son estremecedoras las cifras, los índices que se refieren a la cantidad de personas en el mundo actual y también en la España actual, en la sociedad actual, que se ven afectadas por la depresión, por la ansiedad, por la neurastenia, en fin, por todos esos males del espíritu. Y realmente, en la mayor parte de los casos, esos males del espíritu, lo que está agazapado detrás de ellos, lo que los genera, es el miedo a la muerte, que está larvada. Para perder el miedo a la muerte hay que hacer muchas cosas. Hay que leer, porque leyendo vamos a averiguar muchas cosas sobre la muerte. Sin ir más lejos, hay que leer el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, que he leído yo hace poco, o el Kempis, o el libro egipcio de los muertos, o algunos de mis libros, o tantas otras cosas que se han escrito sobre la muerte, porque ahí vamos a ir adquiriendo una cultura, somos también seres de cultura, seres artificiales, que nos va a permitir ir enfrentándonos, es decir, ir dilucidando ese misterio de la muerte y al hacerlo menos desconocido, ir perdiéndole el miedo. Hay que observar, hay que escuchar, observar. Yo una de las mayores demostraciones de la existencia del alma con la que me he topado fue la siguiente. Justamente cumplí 70 años, 11 menos de los que tengo ahora, estaba recorriendo China y estaba recorriendo el Tíbet chino, es decir, la parte del Tíbet que no es tibetano, aunque ahora todo el Tíbet, pero eso es una ocupación, sea chino, pero la parte del Tíbet que siempre había sido siempre China, que son las estribaciones orientales del Tíbet. Y entonces subí, trepé, fui de pueblo en pueblo, iba acompañado por otras personas, y llegamos a un monasterio perdido allí, de lamas del Tíbet chino, completamente perdido. No era un monasterio donde los lamas pudieran estar ya, maliciados por la llegada de los turistas y de sacarle dinero a los turistas y de contarle cosas extrañas a los turistas. Era un monasterio humilde, apartado de todo, donde yo creo que no había llegado un turista jamás, o prácticamente jamás. Y entonces, bueno, ya sabéis que en el lamaísmo tibetano existe la costumbre de que los muertos se colocan, por lo general en las afueras de las ciudades, cuando hay una ciudad, o si no en una determinada zona del monasterio, encima de unas lastras de piedra, incluso un matarife, un carnicero, los trocea para que una raza especial de buitres que hay allí descienda de los cielos y se lleve los huesos, el soma del difunto, se lo lleve a las alturas.
Y me contó un monje que no hablaba ninguna lengua inteligible, me lo contó a través de una persona que me acompañaba, que sí hablaba el tibetano, me contó que curiosamente había cadáveres cuyos despojos los buitres se negaban a recoger. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Y me dijo, porque son personas que han sido malhechores, que no han vivido de acuerdo con la virtud. En definitiva, me venía a decir que no han sabido desarrollar su cuerpo, su corazón, su sexo, su cabeza y todas esas cosas. Es decir, personas que han sido malas personas, por decirlo en lenguaje vulgar. Entonces los buitres se negaban, esto es un hecho, no me podía engañar ese monje, se negaban a coger los huesos de esos difuntos. Bueno, a mí me pareció que esto es una palpable demostración de que el alma existe. Lo que los buitres se negaban a recoger no era la tibia ni el peroné del difunto, lo que se negaban a recoger era el alma del difunto, porque ese alma apestaba. Ese difunto va a morir después de la muerte. Ese difunto se va a extinguir. Ustedes se preguntarán, o vosotros preguntaréis, ¿cómo diablos se aprende a morir estando vivo? Bueno, yo ya he dicho algo, pero os voy a decir algunas cosas más. Por lo pronto, todos habéis oído hablar de la muerte celular. Cada 7 las células van muriendo a una velocidad vertiginosa. Yo ya no tengo las mismas células vivas en mi cuerpo que tenía hace una hora cuando aparecí sobre este escenario, y al cabo de 7 años todas las células del cuerpo han desaparecido y han sido sustituidas por células nuevas. Y sin embargo, seguimos teniendo conciencia de la propia identidad. Yo sigo siendo Somáticus Sánchez Dragoy, a pesar de que ya no tengo ninguna célula de cuando mi amigo Julito Ferrer le puso nombre a ese escarabajo de Namibia. Yo me miro al espejo y sigo siendo el que soy, el que he llegado a ser, el que tengo que llegar a ser, y eso os pasa a todos y le pasa a todo el mundo. Es decir, estamos muriendo celularmente, y hay un sistema de yoga que fue el que inventó, el que descubrió, el que desarrolló Aurobindo allí en Pondicherry, que es precisamente el yoga de la muerte celular. Se puede practicar. Luego tenemos la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Todas estas cosas son experiencias de muerte en vida extraordinariamente alegres si sabemos enfrentarnos a ellas como Dios manda. Yo, de hecho, os voy a contar ahora, ya para terminar, varias experiencias de muerte. Yo he estado muchas veces, debido a los azares de esta vida aventurera, guerrera, periculosa que tanto me ha gustado llevar, y todas ellas han sido experiencias extraordinariamente dichosas y extraordinariamente pedagógicas y enriquecedoras en lo relativo precisamente a discernir estos misterios a los que nos estamos refiriendo. Otra forma de morir es el sexo, ¿cómo no? En el sexo se habla de la petite mort, que es el momento del orgasmo, el momento de la eyaculación, la pequeña muerte, se dice, pero existe también la gran muerte, a través de la sexualidad sagrada, a través del tantra o del tao, y por favor, que no se confunda el tantra con un sistema de gimnasia sexual. No es un sistema de gimnasia ni de atletismo sexual. El tantra es un sistema de alta meditación. El tantra surge cuando el dios Shiva, cuando la Shakti, la compañera del dios Shiva, Parvati, se dirige al dios y le dice: oh maestro, enséñame los misterios del universo. Y el maestro entonces la atrae a su regazo, naturalmente esto es una fábula mitológica, la atrae a su regazo y le enseña 137 formas de meditar, y cada una de esas formas de meditar coincide con una de esas extrañas, alambicadas, difíciles, barrocas posturas del Kama Sutra, de la Ranga Ranga, que vemos en las paredes de los templos de Khajuraho o de Konarak. Es una forma de meditación. No voy a hablar ahora de esto porque requeriría mucho tiempo, pero a través del sexo practicado de esa manera, se llega no a la petite mort, sino a la grande mort. Se llega prácticamente a un estado de coma. Si en ese momento, en el momento del orgasmo, de la fusión cósmica entre un varón y una mujer, se nos aplica un electroencefalograma, estamos prácticamente muertos, casi en coma. Estamos en éxtasis, estamos ebrios de divinidad. Yo, que llevo ya muchos años organizando, seguramente habréis oído hablar de ellos,
unos encuentros eleusinos. Eleusis fue uno de los santuarios iniciáticos, el más importante de la antigua Grecia, santuario iniciático que estuvo abierto desde el siglo VII antes de Cristo, hasta que en el siglo IV después de Cristo monjes nestorianos fanáticos capitaneados por Alarico lo destruyeron hasta sus cimientos. En el monasterio de Eleusis fueron iniciados en los misterios mayores y menores, porque había misterios mayores y menores, todos los grandes espíritus, artistas, filósofos, pensadores, pintores, atletas, políticos, etcétera, del mundo antiguo. Pues bien, en Eleusis, en Delfos, en los templos de Sais del antiguo Egipto, en todos los santuarios iniciáticos se enseñaba a morir. Eran experiencias de muerte simbólica y de resurrección, que es exactamente lo mismo que se hacía en el Camino de Santiago, cuando los peregrinos, atravesando lejanas tierras, acosados por toda suerte de penalidades, de enfermedades, de bandidaje, etcétera, etcétera, llegaban al lugar donde terminaba el mundo, el Finisterre, al océano de tinieblas, al Hades, para morir simbólicamente y renacer. Naturalmente eso sucedía antes de que el Camino de Santiago se convirtiera en lo que es ahora. Un camino turístico, con carril bici, y diplomas, y chalecos amarillos y todas esas tonterías. Bueno, una de las formas terapéuticas que se utilizaban precisamente en el mundo antiguo era, por ejemplo, el filósofo Parménides, padre de la filosofía, maestro de Platón, de Sócrates, de todos los grandes maestros de la filosofía, era un sacerdote de Apolo en el templo de Elea. Y practicaba, como en todos los templos donde se rendía culto a Asclepio, al dios Esculapio, que era el dios de la medicina, se practicaba una técnica de curación que se llamaba la incubatio, por la cual a una persona se la sumía en una especie de muerte en vida, completamente aislado de todos los fenómenos exteriores, de todas las sensaciones olfativas, visuales, táctiles, y así permanecía días, a veces semanas, sumido en ese aislamiento fenomenológico, que es en definitiva lo que nos sucede cuando morimos. Dejamos de oír, dejamos de ver, dejamos de tocar, es decir, perdemos la relación a través de los sentidos con la realidad exterior, y a través de eso esas personas quedaban curadas. Bueno, es lo que se puede alcanzar, por ejemplo, a través de las situaciones límite. Cuando yo defiendo la vita pericolosa únicamente para aquellas personas que hayan nacido con vocación de vita pericolosa. Yo he nacido con vocación de vita pericolosa, no lo puedo evitar. Yo he sido siempre así. Yo cuando leo en el periódico que ha estallado una guerra, que hay una erupción, que hay una epidemia, que ha habido un atentado, mi impulso es irme hacia allá. No es retrotraerme. Yo siempre digo que hay dos clases de personas. Cuando se grita fuego, todo el mundo echa a correr. La mayor parte de la gente echa a correr para alejarse del fuego. Sin embargo, hay personas que echan a correr para acercarse al fuego y ver por qué diablos hay fuego y, si es posible, para apagarlo. Bueno, esas son las personas que no son mejores ni peores que las otras. Todos los caminos son buenos, todos los caminos terminan conduciendo al mismo sitio, pero son las personas que gustan de llevar una vida peligrosa y de, por lo tanto, someterse siempre a situaciones límite. Esas situaciones límite son siempre situaciones en las que la muerte está cerca y en las que, por lo tanto, se aprende a morir. Por cierto, la referencia a los encuentros eleusinos, que había venido a cuento una vez más del sexo y de esa especie de muerte, de gran mort, del sexo tántrico, yo el próximo encuentro eleusino, que trata de temas muy parecidos a los que se trata en estas reuniones organizadas por Rafa Campillo, quiero llamarlo el orgasmo o el rostro de Dios. Porque realmente, y no sucede a menudo y no sucede siempre, cuando un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, yo en eso no me meto, a través de una relación sexual en la que además de sexo, además de cuerpo, haya corazón y haya cabeza y alcanzan un orgasmo simultáneo, esa mirada, cuerpo a cuerpo, alma a alma, ojo a ojo, mano a mano, en esa mirada está el rostro de Dios. ¿Qué es lo que hacían en Sais? Lo que se hacía en los templos egipcios, ¿qué es lo que luego se va a hacer
en los santuarios iniciáticos de Eleusis, de Delfos, etc., lo sabemos vagamente porque las personas que se sometían a la experiencia iniciática en esos templos no podían contarlo. Sus labios estaban sellados por el secreto hermético, pero a veces, en fin, había algún bocazas, como Platón. Los escritores somos todos un poco bocazas, y contamos a veces cosas que no se deberían contar. A mí la definición de la literatura que más me gusta es la que dio en cierta ocasión María Zambrano, la filósofa, premio Cervantes de literatura, cuando dijo: hay cosas que no se pueden decir, pero esas cosas son justamente las que tiene que decir el escritor. Bueno, pues Platón, que era escritor, que era filósofo, desveló un poco el secreto hermético que a él le había contado su maestro Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que había sido iniciado en los misterios iniciáticos de Sais en Egipto, donde, por ejemplo, le contaron el secreto de la Atlántida. Lo único que sabemos de la Atlántida lo sabemos a través de 2 coloquios, de 2 diálogos de Platón, el Critias y el Timeo. Pero bueno, no nos vamos a ir ahora a la Atlántida. Entonces, en esos templos, ¿qué es lo que se hacía? Cuando llegaba un catecúmeno, cuando llegaba una persona que quería iniciarse en los misterios mayores, no en los menores, de los misterios mayores y menores han pasado incluso a la religión cristiana. En la religión cristiana hay misterios mayores y misterios menores. Los sacramentos son misterios mayores, luego hay otros misterios menores, de la misma forma que hay obispos y monaguillos, ¿no? Misterios mayores, misterios menores. Pues bien, llegaba el catecúmeno al porche del templo y allí lo recibía el hierofante, lo recibía el sacerdote, y le explicaba que si aceptaba iniciar ese camino tendría que seguirlo hasta el final, que era un camino irreversible, que era un camino sin retorno y que si el miedo o lo que fuese lo detenía en ese camino, pasaría el resto de su vida convertido en esclavo del templo. El catecúmeno aceptaba o no esta apuesta, este desafío, y si lo aceptaba, lo primero que hacían era arrojarlo en la oscuridad a un mundo en el cual perdía la noción del espacio y del tiempo. No tenía ninguna referencia de luz o de oscuridad, de un reloj, de una clepsidra, de un reloj de arena, de lo que fuera. Caminaba y caminaba y caminaba por salones, pasadizos, lugares llenos de agua, a veces con sabandijas, con ratas, con alimañas, con serpientes, tanteando a tientas, avanzando, prácticamente en ayunas. El ayuno es una situación límite, altamente pedagógica también, ¿no? Y así al cabo de cierto tiempo, y cuando digo cierto tiempo estoy diciendo mal, porque no había tiempo, es decir, se extrapolaba al catecúmeno de ese eje de abscisas y ordenadas que son los de la racionalidad, el espacio o el tiempo, se le obligaba a volver los ojos solo hacia adentro. El único contacto que podía tener esa persona con algo era con su propia interioridad, y aprendía a conocerse a sí mismo, y cuando superaba todas esas pruebas difíciles, el mezzo del camín di nostra vita, la Divina Comedia de Dante empieza así: en el mezzo del camín di nostra vita mi ritrovai per una senda oscura que la dirita vía era smarrita. En medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura en la cual había perdido todos los caminos. Bueno, pues así se encontraba el hombre de valor, que se adentraba por los vericuetos de la iniciación y que ya cuando conseguía superarlos, de repente salía en la noche estrellada al patio del templo. Una vez más la metáfora del túnel oscuro, la apertura, la explosión, y allí en el patio del templo lo estaba esperando con su túnica blanca el sacerdote o el coro de los sacerdotes, que le enseñaban a leer en las estrellas los grandes misterios del universo. Así nació la astrología y así nació la astronomía, ciencia y magia al mismo tiempo. Bueno, buscar los estados modificados de conciencia, esa es la clave para aprender a morir. La conciencia es una estancia con muchas cerraduras. Freud y Jung y otros psicoanalistas, y ya antes los filósofos y los autores de las tragedias griegas, habían descubierto que esa caja blindada que es la conciencia tiene ganzúas, y que se puede entrar en esa caja blindada. En esas ganzúas se puede forzar las cerraduras de la conciencia, y eso se obtiene a través de los estados modificados de conciencia. Las situaciones límites, el peligro, el ayuno, el sexo, todo el arte, la sublimidad del arte,
el amor, todo esto son situaciones límites que nos ayudan a abrir las cerraduras de la conciencia y adentrarnos en ella. ¿Para qué? ¿Qué vamos a descubrir dentro de la conciencia? Vamos a descubrir algo que también descubrieron primero Freud y luego Jung, que estaba descubierto en la tragedia griega, por supuesto, y estaba descubierto por Platón y por Aristóteles y por Plotino y por tantos otros. Descubrieron lo que Freud y Jung llaman la sombra. Todos tenemos una sombra dentro. Ahora lo llaman lado oscuro. Bueno, viene a ser una forma de llamar a la sombra. En esa sombra hemos ido acumulando toda una serie de experiencias, a menudo traumáticas, a las cuales nos hemos enfrentado en los años infantiles, en los años de la adolescencia, menos, sobre todo en los años infantiles. Los psicólogos nos dicen que a los 5 años ya está todo decidido, y no solo en los años infantiles de nuestras vidas actuales, sino en nuestras vidas anteriores. Y no solo en nuestras vidas anteriores, sino en las experiencias conjuntas, colectivas, de toda la humanidad. Eso ya es el subconsciente, no individual, sino el subconsciente colectivo. Dentro de la conciencia está agazapada esa sombra que ignoramos, que la hemos encerrado allí porque nos da miedo, porque no queremos conocerla. Entonces, cuando abrimos, cuando forzamos las cerraduras de la conciencia, modificando los estados de conciencia, tenemos acceso a la sombra. Entonces, la sombra sale. Entonces, ahí es donde Freud y Jung divergen por completo. Porque Freud, que era judeocristiano, dice, no, la sombra lo que hay que hacer es erradicarla, cortarla, mutilarla, operarla, que no exista. En cambio, Jung, que no era judeocristiano, que era pagano, y muy influenciado por las religiones orientales y por la alquimia, tened en cuenta que el mandamiento de los alquimistas era obscurum per obscurius, ignotum per ignotius, a lo oscuro por lo más oscuro y a lo desconocido por lo más desconocido. Ese es el camino que sigue el hombre de valor, ese es el camino que sigue la auriga, ese es el camino que sigue el catecúmeno que llegaba al templo de Sais. Bueno, pues para Jung, en cambio, no se trata de cercenar, de eliminar la sombra, sino de sacarla fuera, de iluminarla, de convertirla en luz. Y a partir de ese momento se convierte en una fuerza propulsora que nos lleva muy lejos, es decir, que nos lleva a nosotros mismos porque ya nos conocemos por completo. Hay muchas maneras de alcanzar esto, ya lo he dicho, las situaciones límites, el peligro, arriesgar, por supuesto también el consumo de sustancias enteogénicas, el LSD, los hongos, la ayahuasca, todas estas sustancias que efectivamente inducen estados modificados de conciencia, nos aíslan fenomenológicamente y abren las puertas de la percepción, y que hay que tomar siempre con la debida cautela, siempre bajo la dirección de un chamán, de un sacerdote, de un sabio, de un científico, y en lugares sacramentales, no para irse a mover el esqueleto a una discoteca, porque entonces pasa lo que pasa. Pero tampoco voy a hablar de esto. La experiencia más alta para modificar el estado de conciencia es la meditación. Y todas las demás experiencias, límite, conducen a la meditación. La meditación es el experimento más alto que pueda cometer un ser humano. Es difícil también. Es una senda plagada de peligros también, porque a lo largo de la meditación, y esto yo lo he visto, hay gente que literalmente se desmaya, que literalmente se echa a llorar, que cae en estados emocionales muy dramáticos precisamente porque a través de la meditación está dando salida a la sombra. A mí, cuando estuve en la India, me explicaron, y lo he contado en muchas ocasiones, me explicaron en forma de parábola, como suelen explicar, de apólogo, como suelen explicarse las cosas en los mundos orientales, me explicaron qué era la meditación, que era un concepto, ahora está muy de moda, y como todo lo que se pone de moda, igual que el tantra, completamente adulterado y falsificado, ¿no? El mainstreaming y todas estas cosas. Pero bueno, la meditación en aquella época, cuando yo en 1967 llegué por primera vez a la India, y por primera vez atravesé un estado modificado de conciencia a orillas del Ganges en Benares, y lo he contado en varios de mis libros, me contaron que para explicarme lo que era la meditación, concepto que en ese momento en Occidente se confundía con lo contrario de la meditación. Creíamos que meditar era reflexionar, cuando es justamente lo contrario de reflexionar, es dejar la mente en blanco para que emerja la sombra, para que emerja todo este contenido oculto de la conciencia que estoy mencionando. Y me contaron la fábula del cautivo y la prisionera, que es fantástica. Me contaron que había
un hombre y una mujer que estaban enamorados, y él era un prisionero, estaba cautivo en lo alto de una torre. E iba a estar allí cautivo, pues qué sé yo, de por vida, o llevaba años y años cautivo. Y estaba enamorado de una princesa que a su vez estaba enamorada de él, y todas las noches la princesa acudía, amparada por la oscuridad, al pie de la torre, y hablaba con él. El cautivo pues allá arriba, en su ventana, y la princesa allá abajo. Y un día la princesa apareció, siempre de noche, al pie de la torre, y llevaba una lucecita en la palma de la mano. Y el prisionero desde arriba vio la lucecita, dijo, ¿y qué será eso, no? Le inquietó, se preguntó qué sería la lucecita. Y la lucecita era una luciérnaga, era una especie de escarabajillo, volvemos una vez más al escarabajo luminoso, y entonces la princesa hizo así, y el escarabajillo echó a volar. Y echó a volar atraído, ¿por qué? Por la luz, claro, por la luz que brillaba en la ventana del prisionero. Entonces llegó hasta esa ventana, se posó en el alféizar de la ventana, el prisionero se inclinó sobre ella y se dio cuenta de que ese escarabajillo, esa luciérnaga, tenía atado a una de sus patitas un sedal muy fino, un hilo de nylon, diríamos ahora, ¿no? Y entonces empezó a tirar del hilo, pum, 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 y al cabo de un determinado número de metros, el hilo estaba unido a un bramante, una cuerdecilla muy fina. Pum, 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 empezó a tirar de la cuerdecilla muy fina, y la cuerdecilla muy fina, el bramante estaba a su vez atado a una cuerda ya más gruesa. Y empezó a tirar de la cuerda, y la cuerda al final estaba a su vez atada a una soga lo suficientemente gruesa para sostener el peso de un hombre. Entonces el prisionero ató la soga a la barra que dividía en dos partes su ventana, y se descolgó por ella y se perdió abrazado a su amante en la oscuridad de la noche, caminando sin duda alguna hacia la luz. Eso es la meditación. La meditación al principio no es más que un escarabajillo, una lucecilla, una lucierna que aparece y desaparece, que viene y se va, que se ve y no se ve, y poco a poco, si tenemos el valor, si tenemos la perseverancia, la tenacidad, el esfuerzo de seguir y seguir y seguir meditando, poco a poco, esa lucecilla se convertirá en una inmensa luz que nos explicará quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Bueno, había otras muchas cosas, yo creo que ya he consumido el tiempo que me ha sido concedido, y las voy a saltar todas ellas. Quería contaros experiencias de muerte que he tenido. La experiencia de cuando me mordió un perro rabioso en Etiopía, en los confines de Etiopía, cerca de Eritrea, que estuve 24 horas muerto. Bueno, muerto no, pero sabiendo que me iba a morir indefectiblemente, porque en aquel puebluco Axum no había posibilidad alguna de encontrar ni hemoglobina, ni vacuna antirrábica, ni nada que se le pareciese. Bueno, y luego salvé el pellejo pues de una forma bastante mágica. No os cuento eso. No os cuento tampoco cómo en la primera crisis mortal que tuve yo en mi vida, a los 14 años aproximadamente, en la cual estuve a punto de morir por una pulmonía que agarré y que una lumbrera de la medicina decidió que era una indigestión y me atizó una purga de agua de Carabaña, con la cual casi me mata, y la pulmonía se transformó en una pleuritis, y la pleuritis en un infiltrado, etcétera, etcétera, y pasé, en fin, por un proceso patológico gravísimo y estuve a punto de morir. Y como esa noche, la noche en la que la enfermedad hizo crisis y al día siguiente estaba curado, se me apareció algo que yo no sabía a los 14 años lo que era, y que averigüé 20 años después cuando me puse a escribir Gárgolis y Avidis, una historia mágica de España, e indagué en los misterios de la cultura gallega y concretamente en lo que es la tradición escatológica más antigua del mundo occidental, que es la Santa Compaña, la estantigua, lo que en Asturias, donde también existe, llaman la bobia, pues comprendí, pero tuvieron que pasar 20 años para que ese extraño episodio, que no os puedo contar porque no tengo tiempo para ello, a lo mejor en otras reuniones como estas, si Rafa sigue invitándome lo haré, comprendí que yo aquella noche fui conducido delante de la Santa Compaña y me curé. La Santa Compaña es una experiencia en la cual todos los gallegos, ya sabéis aquello de que meigas no hay, pero las meigas no existen, pero a ver las haylas, todos los gallegos creen en la Santa Compaña, y la Santa Compaña no es ni más ni menos que uno ve vivo aún su propio entierro.
perdido ahí entre los bosques, entre las brumas, entre la llovizna y las nieblas gallegas. Quería contaros también, bueno, pues cuando fui operado a vida o muerte y escribí un libro entero, Kokoro, a vida o muerte, que es un libro lleno de alegría y que todos los operados o las personas que van a operarse deberían leer. Fui operado a vida o muerte para instalarme eso fue hace 14 años, 3 bypasses en el corazón. Y entonces viví experiencias extraordinarias, pero sobre todo viví una experiencia extraordinaria, y con esto ya sí que de verdad termino. Bueno, dio pie a todo un libro, y como digo, este es un libro lleno de alegría. A mí me gustó tanto que me operaran del corazón, que cuando amanecí en la unidad de vigilancia intensiva supliqué a los médicos que me dejaran seguir allí. Es uno de los momentos de mi vida, ya sé que esto, no sé, es raro oírlo, pero me encantó la UBI, me encantó. La UBI era un lugar para un escritor en un escenario fastuoso. Se cruzaba la vida y la muerte, pasaba de todo, las conversaciones, los cotilleos y los chismes de las enfermeras. Uno estaba contento porque no se había muerto, estaba sedado, con lo cual, bueno, pues vivía también una especie de nube y nebulosa muy agradable. De repente aparecía un moribundo, ¿qué le vamos a hacer? Otras veces aparecía alguien que se estaba curando y que estaba también contentísimo. Otras veces aparecía alguien que estaba completamente zumbado por las drogas que le habían suministrado y decía más tonterías que las que podían decir los hermanos Marx en la mejor de sus películas. Realmente era un mundo fantástico. Era la gran ceremonia, el gran teatro del mundo, la gran ceremonia de la confusión, y yo imploré a los médicos que me dejaran seguir allí, pero nada, inmisericordes, al segundo día me enviaron a planta. Pero antes de eso sucedió uno de los momentos estelares de mi vida. Me operaron, como digo, una operación larguísima, etcétera, tal, y eso de las 4 de la mañana, cuando estaba, en fin, pisando la dudosa luz del día, como decía Góngora, título que Cela utilizó para su primer libro de poemas, ¿no? Qué bonito, pisando la dudosa luz del día para definirse la aurora. En ese momento yo amanecí, me desperté, lleno de tubos, como os podéis imaginar, y fue una experiencia realmente muy parecida a las de Raymond Moody, a las del túnel, porque yo estaba todavía en la oscuridad, al fondo se veía eso, la aurora que despuntaba, y había luces, y había ángeles. Los ángeles eran las enfermeras, vestidas de blanco, vestidas de verde, que revoloteaban por allí y que solícitas, yo tenía un pulsador, si yo apretaba aquello, acudían, pues en fin, para echarme una mano y a ver lo que pasaba. Entonces yo contento, naturalmente, no me había muerto, y a los 10 minutos de estar en este estado, de repente hago así, miro a la derecha hacia arriba y veo un monitor de televisión, que el ojo de Yahvé en el Sinaí era aquello. Era un monitor que monitorizaba 8 curvas vitales de una forma muy bonita, con unas líneas en zigzag verdes. Entonces, en estado de normalidad, la presión intracraneana, la presión arterial, la oxigenación en la punta de los dedos, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces, si ocurría algo raro, pues inmediatamente, por arriba o por abajo, esa línea verde tan bonita se alteraba. Se ponía recta o empezaba a hacer jeribeques, dibujos y tonterías. Entonces yo me di cuenta enseguida de que al principio me puse a jugar un poco con ellas, y porque me di cuenta de que según lo que yo pensaba, alteraba esas líneas verdes. Y si mis pensamientos eran alegres, pues las alteraba de una determinada manera, y si mis pensamientos eran negativos, un poco sombríos, me han operado, ¿qué va a ser mi vida a partir de todo esto? También alteraba las líneas. Y entonces saltaba una alarma. Y venía corriendo una enfermera para ver por qué había saltado la alarma, y yo le decía, pero yo llevaba 15 minutos recién operado, Le decía, no se preocupe usted, que lo he hecho yo con la cabeza, enseguida se lo arreglo. Y se lo arreglaba, con lo cual la enfermera verdaderamente se quedaba bizqueando. Bueno, pues esto, que lo cuento de una forma graciosa, me di cuenta de que había descubierto algo fundamental para perder el miedo a la muerte y para aprender a autosanarme de cualquier cosa. Había aprendido a manejar nada menos que las ondas cerebrales. Eso es morir. ¿Qué es morir? Morir es el cese de la actividad eléctrica del cerebro. De hecho, la muerte se certifica. Antes se certificaba, pues no sé, poniendo un espejo para ver si respiraba o no respiraba la persona que en teoría se había muerto, tomándole el pulso. No, ahora, como sabéis, la certificación científica clínica de la muerte es el encefalograma plano. Es decir, el cese de la actividad eléctrica del cerebro, que se manifiesta a través de ondas.
Os voy a leer cómo yo conté en este libro Kokoro, Vida o Muerte, que es el libro que dediqué a la operación, ese descubrimiento. El libro está escrito en forma de un diálogo de hecho el libro se subtitula Dragó, entrevista a Dragó, porque está escrito en forma de un diálogo entre Dragó y su alter ego y su ángel de la guarda, al cual he puesto el nombre de Oisinoid, que es Dionisio, que es el héroe de todas mis novelas, que son autobiográficas al revés. Entonces es un diálogo entre Oisinoid, mi alter ego, y Dragó. Entonces digo, pongámonos serios. ¿Has oído hablar de las ondas beta, alfa, zeta y delta? Los neurólogos recurren a esas 4 letras del alfabeto griego para definir, clasificar y deslindar las pautas rítmicas de la actividad eléctrica del cerebro. Tú y yo, ahora, vosotros también, excepto aquellas personas que se hayan dormido aburridas por lo que estoy contando, estamos en beta. Es decir, plenamente despiertos, alertas, como un lebrel en el campo, a todos los estímulos exteriores y también, por supuesto, a los interiores, con los nervios a flor de piel, sumergidos en lo que suele llamarse estado de vigilia, de atención consciente, activa, selectiva y, en cuanto tal, enfocada hacia algo. O lo que es lo mismo, la curva de nuestro encefalograma no supera los 26 hercios o ciclos por segundo ni baja de los 13. Vámonos ahora, si te parece, a alfa. Todos hemos oído hablar de lo que supone irse a alfa, ¿no? Ese estado de relajación. Esto es al regazo mucho más acogedor que el otro, de un espectro de actividad cerebral comprendido a la baja entre los 13 y los 8 hercios. Es un descenso de los ciclos eléctricos por segundo de la actividad cerebral. ¿Y cómo se consigue eso? Relajándote un poco, solo un poco, con serenidad, sin obsesionarte, sin esforzarte. Es un estado que se alcanza con facilidad y en el que, sepámoslo o no, caemos de forma casi espontánea muchas veces al día, aunque durante periodos de corta duración. Basta, por ejemplo, con entornar los ojos, con cerrarlos del todo, con desconectar, con abstraerte, con dejarte ir. Desfocaliza, fluye, mécete, no pienses en nada concreto, tampoco huyas de lo que la mente te propone, olvida el pasado, no anticipes el futuro, canturrea en sordina y caerás en alfa. Nuestro viaje sigue. Vámonos ahora a zeta, escrito con TH, a la griega. Es un estado de relajación profunda, muy profunda, el que precede al sueño o el que con la misma espontaneidad le sucede. Es un país remoto, con una vibración de tu cerebro animada y recorrida por ondas eléctricas que van desde los 4 hasta los 7 hercios, o lo que tanto monta, un estado de ensoñación propicio a las imágenes hipnagógicas, fantasmagóricas, alucinatorias, que ni pintiparado para descender a los abismos más profundos de tu conciencia individual, acceder a las zonas más profundas del inconsciente colectivo y extraer de ellas una información capaz de dotar a quien la posee de poderes casi taumatúrgicos sobre sí mismo, tanto en lo relativo a la identidad del alma cuanto a la conducta y control del propio cuerpo. Eso, precisamente, es el estado de meditación. Eso, precisamente, es el estado en el cual tenemos acceso a la sombra. Ese es el estado en el que cobramos conciencia de quiénes somos, de dónde vamos y de dónde venimos. Luego existe delta, pero su utilidad en lo concerniente al asunto que ahora nos ocupa es nula por la sencilla razón de que todo en ese estado, el más lento de la actividad cerebral, transcurre con el sujeto sumido en la inconsciencia y no cabe por ello manejarlo racional y volitivamente con miras al control y eventualmente a la sanación del cuerpo y de la psique. Las ondas delta, que aparecen cuando la actividad eléctrica del cerebro desciende por debajo de 4 ciclos por segundo y se detienen en el umbral del medio hercio, son las que emitimos durante el sueño profundo. Más allá de ellas, Oisinod, comienza el coma, la oscuridad, la soledad, el silencio, el misterio, la res nullius, la última thule, la terra ignota. Y a partir de ahí, todo prácticamente es encefalograma plano, la muerte, sí, el bardo. Aprender a manejar las ondas cerebrales, y es algo que se puede hacer a través del monitor de televisión. Venden incluso una especie de kit que uno se puede llevar a casa para aprender a manejar las ondas cerebrales, pero también se puede hacer perfectamente sin necesidad de aparato alguno. Significa sencillamente aprender a morir, averiguar quiénes somos y perder el miedo a la muerte. 4 frases de Krishnamurti sobre la meditación, sobre la muerte. Primera:
La meditación es la liberación total de la energía. Segunda, la muerte que produce la meditación es la inmortalidad de lo nuevo. Tercera, la meditación es ver lo que es e ir más allá, trascender la medida. Y cuarta, la meditación es el fin de la palabra. En cierta ocasión, estaba yo en Los Toros. Ya sé que muchos de ustedes seguramente perteneceréis, en fin, al antitaurinismo, en fin, todas estas guerras que se entablan ahora. No quiero meterme en ese berenjenal. En cualquier caso, hablo de Los Toros en una tierra muy taurina, como lo es la de Albacete. Pero en cierta ocasión, hace 2 o 3 años, estaba yo en Los Toros, en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, en el Callejón, muy cerca, por lo tanto, del ruedo, y frente a mí, a un par de metros de distancia, estaba el torero perfilándose para matar al toro. El toro era el dios y el torero era el hombre que se enfrentaba a la muerte. Hubo un momento de pausa larga, de pausa prolongada, en la cual el toro estaba firme, mirando, como en el orgasmo, mirando a los ojos del torero, y el torero estaba preparándose para matar sin decidirse a volcarse sobre el morrillo del toro y mirando también a los ojos del toro, bueno, con esa intensidad que seguramente precede al instante de la muerte. Y yo en ese momento se me vino a las mientes, bueno, una ejaculatoria, una oración, un estribillo que aprendí de niño en el colegio, que entonces se decía mucho, que ahora ya está, como tantas otras cosas, prácticamente olvidados, pero que decía lo siguiente, que vale también para esta charla. Decía: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Me gustaría cerrar esto con un par de poemas. Uno es de Machado, y dice, es uno de mis poemas favoritos, y dice: sabe esperar, aguarda que la marea fluya sin que el partir... sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. El otro poema, también de Antonio Machado, dice: y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo, los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Buen viaje al más allá, señores. Gracias.